A veces a los adultos se nos olvida que hemos sido niños y se nos olvida cómo funcionábamos desde la infancia y qué era lo que necesitábamos. Se suele decir que las características de la infancia son 3. Primero, somos muy vulnerables. Muy vulnerables porque somos dependientes, muy vulnerables porque nuestro cerebro está sin formar y las experiencias no solo le afectan como al adulto, sino que afectan al desarrollo que puede tener ese cerebro y ese sistema nervioso. Y además de vulnerables, la mente infantil es mágica y simbólica y concreta. Eso también hace que tenga unas características muy especiales diferentes a las del adulto. Eso significa que se apropian literalmente de las palabras que escuchan en los adultos y que se hacen responsable de las experiencias que viven, cuando un niño no puede ser responsable de nada, solo el entorno es responsable, ¿verdad? Y luego, a nada que las cosas hayan ido un poco bien, en la infancia tenemos vitalidad, tenemos energía. Y esa vitalidad y esa energía, en la medida que sentimos seguridad, se expresa en curiosidad, en exploración, también en travesuras. Los niños tienen que ser traviesos, porque tienen que intentar ir un poquito más allá del límite, porque es la forma que tienen también de conocerse. ¿Y qué deberían hacer esos adultos que están? Porque nunca vamos a tener un bebé o un niño solo, o no deberíamos encontrarnos niños solos, ¿no? Esos bebés o esos niños están acompañados y los adultos deberían proteger, significa que dan seguridad, sanar el dolor que hayan vivido, tanto el físico como el emocional, con simpatía, con amor, empatía, con compasión. ¿Eso qué significa? Que esos adultos deberían tener la capacidad de ver y mirar a ese niño e intentar captar su mente, es decir, intentar captar lo que están sintiendo para reconfortarlo. La empatía no solamente es sentir al otro, la empatía es tener la capacidad de sentir al otro y al mismo tiempo promover conductas, palabras que le hagan sentirse mejor. Y un niño por sí solo no se puede calmar. Necesita de adultos que lo calmen. Y niños y niñas que han vivido inicios duros, traumáticos, de forma prolongada, necesitan muchas más experiencias de ser calmados y reconfortados que cualquier otro niño que no ha tenido esas experiencias. El bebé, desde el momento en el que nace, bueno, se dice que el feto ya se está relacionando con la madre a través de los movimientos que practica en el útero. Y ahora que tenemos estas ecografías de 3 dimensiones y nos permiten ver los rostros de los fetos, los vemos practicando expresiones faciales con las que luego se va a comunicar con sus cuidadores, con su madre, con su padre. ¿Por qué? Porque la biología ya nos trae preparados para que cautivemos a los adultos, porque el bebé por sí solo no puede sobrevivir. Pero no es que no pueda sobrevivir porque necesite el alimento. Lo más importante es que se va a desarrollar su cerebro social, que es en el que están las características propiamente humanas. Y para desarrollar ese cerebro social, no solo el bebé, el niño necesita contacto, necesita relación y necesita adultos que entiendan lo que el niño está viviendo y las necesidades que requiere. Desde diferentes ámbitos, instituciones, se busca y se alienta funcionar como figuras de apego seguro. Ahora, no sé aquí, pero en Europa hablar del apego seguro está de moda, ¿verdad? Hablar del apego seguro. ¿Y cómo lo alcanzamos?
La verdad es que las conquistas que se logran en el desarrollo, si tenemos la suerte de contar con un apego seguro, es que vamos a confiar en nosotros y vamos a confiar en los otros. Fijaros qué importante, ¿no? La mayoría de los padres, ¿qué queremos? Que nuestros hijos tengan una buena autoestima. Yo suelo decir que la autoestima es la amiga de haber sido mirados con simpatía. Cuando nos miran muchas veces con simpatía, desarrollamos esa buena autoestima. Y desde 1948 están los derechos humanos y también tenemos los derechos del niño. Entonces, ese apego seguro, desde luego, va a estar muy relacionado con todas esas experiencias en las que hemos tenido, donde nos han calmado. Y desde ahí, posteriormente, si tenemos mucho de esto, lo integramos en una representación mental y luego somos capaces de calmarnos. Pero a un niño, a un adolescente, no le podemos pedir que se calme solo, porque no va a ser capaz de hacerlo. Y si lo dejamos solo con su malestar, lo único que hacemos es cronificar ese estado que está viviendo. Entonces es como si el apego seguro fuera la fuente del elixir de la salud mental. Y estamos todos buscándolos, ¿verdad? Buscando ese apego seguro. ¿Y qué características tiene? Bueno, ¿qué aporta? Lo decía antes, seguridad y confianza en nosotros y en los otros. Para tener la confianza de dar las llaves de nuestra casa es nuestro corazón, ¿verdad? Que necesitamos confiar, ¿no? Para abrirnos y hablar de las experiencias adversas que hemos tenido. Queréis hacer terapia con niños que han sufrido mucho. ¿Y qué van a necesitar primero? Seguridad, sentirse seguros y experimentar confianza con el terapeuta, con el educador. Entonces, ¿cuál va a ser la ruta para alcanzarlo? ¿Cómo encontramos? Bueno, pues hemos ido dando pasos. Tenemos los derechos del niño, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la protección, derecho a la educación, derecho a la intimidad, derecho a la identidad, derecho a una información de calidad, derecho al juego, muy importante. En la infancia se aprende y se integra el mundo a través del juego. Derecho a expresar su opinión y ser escuchado. Y derecho a asociarse. Bueno, todo eso de alguna forma está relacionado con las características del apego seguro. Esta sería una forma de expresar esos mismos derechos a los niños. Tener ayuda cuando estoy enfermo, jugar y disfrutar, no tener miedo, tener una casa donde no solo haya seguridad, sino que también haya calidez de hogar. ¿Y desde cuándo? Pues hace falta que eso sea desde el inicio. ¿Y el inicio cuándo empieza? Pues empieza en la gestación. La mayor prevención que tenemos que hacer o deberíamos hacer debería ser en esta etapa, en la gestante. ¿Por qué? Porque la neurociencia nos dice que los estados prolongados de la madre gestante los comparte el feto, el cortisol traspasa el cordón umbilical y esos estados, si se prolongan, pasan a formar parte de los estados innatos de ese bebé que se está desarrollando. Y desde la física tenemos a Humberto Maturana, porque todos intentamos acercarnos a esa noción del apego seguro. Cuando hablo de amor, no hablo de un sentimiento, ni hablo de bondad o sugiriendo generosidad. Cuando hablo de amor, me refiero a un fenómeno biológico. Hablo de la emoción que especifica el dominio de acciones en las cuales los sistemas vivientes coordinan sus acciones de un modo que trae como consecuencia la aceptación mutua. Y yo sostengo que tal operación constituyen los fenómenos sociales. Y no hay nadie que necesite más aceptación que un niño para poder desarrollar su potencial. Muchas veces queremos cambiar los rasgos que traen los niños,
Y no, una de las características de las figuras de apego seguro, de los educadores seguros, es que permiten que el niño pueda desarrollarse y sentirse bien en su propia piel, en sus características, porque esas van a constituir su potencial. Entonces, una ruta de sugerencia, de prevención, atender a la mujer gestante. Estos días he estado visitando sus museos, que son preciosos, ¿verdad? Y en la cultura precolombina nos encontramos el valor de la vida, el valor de la mujer, el valor de la gestación y cómo se atiende el cuidado ya desde ahí, porque esto no es nuevo, esto lo traen las neurociencias, pero forma parte del patrimonio de la humanidad, forma parte del patrimonio del planeta, el cuidarnos. Las emociones de la mujer que nos lleva en su seno participa en la formación de nuestras conexiones neuronales. Así el bebé hereda no solo los genes de su madre, sino también parte de su historia. De su historia es lo que está experimentando en el presente, y lo que experimenta en el presente tiene que ver con su relación de pareja, con la sociedad en la que está, con los recursos que dedica esa cultura, ese país, a cuidar, a proteger. Y cada vez se le está dando más importancia a esa etapa perinatal y temprana. Este es Neil Berman, es el que desarrolla el método canguro. ¿Y qué nos dice? Nos dice que el hábitat normal de un bebé, de todo bebé, es el cuerpo de su madre. Porque en el cuerpo de su madre, estando en contacto con su madre, se alimenta, ¿no? Regula la temperatura, se oxigena y regula también la variabilidad cardíaca, es decir, se calma. Y si se separa de la madre, todo esto cuesta muchísimo más. Entonces, la biología nos da un papel privilegiado a la mujer dentro del apego y del vínculo. Y esto también habría que tenerlo en cuenta. Las políticas sociales deberían tenerlo en cuenta. Todos somos el producto de nuestra historia de desarrollo. ¿Y cuándo somos más vulnerables? Cuando estamos en el útero. Y el entorno comienza en el útero. Hemos visto cómo las emociones de la mujer que nos lleva en el seno participan en la formación de quien llegaremos a ser. Entonces la mujer está transmitiendo genética y su historia. Qué responsabilidad, ¿verdad? Pero solo somos la mitad del planeta. Eso significa que la otra mitad tiene la misma responsabilidad. La responsabilidad de garantizar que la mujer tenga un entorno adecuado para que pueda llevar esta función. Entonces, una cosa es lo que debería darse y otra cosa es lo que nos encontramos con demasiada frecuencia. Este es un metaanálisis de más de 73.000 estudios donde se han recogido datos de 65 millones de embarazadas y sus recién nacidos. ¿Y qué nos muestra este estudio? Que las mujeres que viven estrés durante la gestación, sus bebés nacen también con niveles altos de cortisol y con más dificultades. Entonces, que la mejor forma de prevenir esto es cuidando la gestación de la mujer. ¿Verdad? Entonces, con la aparición de los mamíferos algo cambia. Surgen las conductas de cuidado y de apego social. Y para que eso ocurra, se producen un montón de cambios en todo el sistema nervioso y en el cerebro. Se habla de matrescencia porque la comparan con la adolescencia debido a los cambios que se producen en la mujer gestante, en el cerebro de la mujer gestante. Si hacemos pruebas de neuroimagen, se producen tantos cambios que entre las pruebas de neuroimagen se puede detectar la mujer que ha sido madre y la que no ha sido madre, por los cambios que se han producido en el cerebro y que ya son permanentes. Y esos cambios que se producen en el cerebro, aquí aparecen algunos de los estudios, ¿verdad? ¿A qué van dirigidos? Van dirigidos a que aumenten algunas áreas del cerebro que están todas relacionadas con el cuidado y la protección.
Los cambios que se van a producir en el cerebro de la mujer, estas son algunas de las investigadoras, están pensados para que la madre desarrolle y sienta preferencia por las crías y en especial por la suya, para que se sienta recompensada mediante el placer y la satisfacción de las interacciones con las crías y desarrollar habilidades cognitivas y capacidad de planificar para poder cubrir las necesidades crecientes de las crías. También aumentan las áreas de la agresividad para que podamos defender a las crías, la mujer leona, ¿verdad?, que se habla. ¿Cambia el cerebro de los padres? También cambia el cerebro de los padres. También tenemos estudios que nos hablan de cómo los padres que se implican en los cuidados, su cerebro también cambia, pero se tienen que implicar en los cuidados. En la actualidad cada vez es más común ver a hombres implicados en la paternidad, ¿no? Un reciente estudio ha mostrado con pruebas de neuroimagen cómo las áreas relacionadas con el cuidado aumentan en la medida que se implican y que participan activamente del cuidado. El circuito cerebral de la conducta parental, entonces, no solo es sensible a las hormonas del embarazo, sino que también responde a las interacciones con el bebé. A esto se le llama plasticidad cerebral inducida por la experiencia. Eso significa que todo ser humano que se implica en el cuidado, su cerebro cambia. Estamos preparados para ser sociales y para cuidarnos entre nosotros. Y esto es lo que necesitamos, ¿no? Cambios hormonales en los padres durante la gestación también, para propiciar esos cambios que se van a ir dando. Y también en las culturas precolombinas veíamos la interacción entre los padres y los niños. ¿Y qué características tiene ese apego que se tiene que crear? Una relación emocional perdurable que produce seguridad, sosiego, consuelo, agrado y placer. Y esta parte, la segunda, es muy importante, agrado y placer. El cuidado, si solamente se transmite como una obligación, no es suficiente. Tiene que estar colmado de satisfacción en el cuidado hacia el niño, en el cuidado hacia el bebé. Se habla de salud primal, que se construye durante el periodo de estrecha dependencia con la madre, primero en el útero, durante el parto y durante la lactancia. Todos los acontecimientos que tengan lugar de este periodo de dependencia influyen sobre el estado de salud, no solo sobre lo emocional, porque afectan al sistema inmunológico, afecta al sistema hormonal. La ansiedad durante el embarazo puede constituir en los humanos un mecanismo capaz de producir una predisposición mayor a psicopatologías en niños, adolescentes y adultos. Aquí vemos la estrecha dependencia materna. ¿Qué nos permite salir adelante? Cooperar. Y también necesitamos cooperación en los cuidados, porque la crianza es demasiado exigente y siempre se ha cooperado, siempre se ha criado de forma cooperativa, grupal. Ahora es cuando lo estamos haciendo individual. ¿Y cómo estamos? Deshechos no llegamos, ¿verdad? Y ese grupo nos lo encontramos en toda la naturaleza, no solo en los mamíferos. Entonces, criar requiere red y apego. Algunas recomendaciones de UNICEF para el autocuidado del cuidador. Todos aquí somos cuidadores y nos tenemos que cuidar. Y además cuidamos a población que ha sufrido y eso hace que nos tengamos que cuidar más. Entonces, el cuidado de uno mismo va a ser importante. Busca compartir sentimientos, pensamientos, emociones con otros cuidadores, mantente físicamente activo, salir a caminar, actividades placenteras. Nuestra conducta social tiene una base biológica, está en el sustrato biológico. Los reguladores fisiológicos están integrados dentro de la relación. El corazón se regula en la relación, la respiración con el otro. Nos regulamos con las miradas.
Entonces, hay un estudio muy importante que se ha realizado en muchos países, que es el estudio ACES, que nos dice: a más situaciones adversas en la infancia, más probabilidades de sufrir trastornos en la edad adulta. La adversidad en la infancia es abuso físico, abuso emocional, negligencia, abuso sexual, padres con enfermedades que abusan de sustancias, encarcelados. Y la única forma de compensar todo esto es encontrando o teniendo tutores resilientes, tutores que nos pueden transmitir esperanza, que nos dan cierto control sobre nuestra vida, que nos ayudan a regularnos, que nos ayudan a confiar en otros adultos, que nos proporcionan una sociedad a la que pertenecer, con tradiciones culturales, una comunidad de la que queremos formar parte. Entonces, ¿por dónde empezamos? Porque a veces queremos empezar por lo más complicado. Pues primero necesitamos lo básico. Y lo básico es vínculo, afecto y necesidades, seguridad, casa y alimento. Y cuando tenemos eso, entonces nos podemos plantear, esto significa que la supervivencia está garantizada, el vínculo y el afecto forma parte de la supervivencia. No solo el alimento. Como seres sociales es un requisito también para nuestra supervivencia. Y cuando tenemos eso, nos podemos plantear otras cosas, nos podemos plantear, aprender, disfrutar, contacto. Nos regulamos con el contacto. Entonces, según Putman, cuando ocurre algo, una situación donde el niño se desregula, primero tenemos que conectar con su estado, reconocer su emoción. No es el momento de interpelarle y de decirle que ha hecho las cosas mal, sino que lo tenemos que llevar a otro estado de calma y generar un puente entre lo que acaba de suceder y ese estado de calma. Y luego ya hablaremos si hay que decirle que lo que hizo no era adecuado o no. Y no se regula solo, no se regula en una habitación sola, no se regula, en España decimos, el rincón de pensar. Los niños no piensan, no tienen capacidad para pensar. Necesitan de estar acompañados y que alguien les haya llevado a otro estado, pero de calma, no de aislamiento, no de hacerles sentir vergüenza por lo que acaba de suceder, para que puedan recuperar el equilibrio. ¿Y todas esas experiencias dónde quedan? Bueno, pues se van generando, se van produciendo las emociones. ¿Qué es una emoción? Son las primeras experiencias a través de lo sensorial, lo visceral, lo propioceptivo, de esas sensaciones que vivimos con los cuidadores. Madre, hijo, padre, hijo, o con el educador. Y eso que va generando la madurez del cerebro. ¿Y qué le ocurre a este cerebro? Pues que esta parte, la delantera, que es la capacidad de calmarse, no la tiene. El cerebro va generando conexiones de atrás hacia adelante, de aquí hacia adelante y de adentro hacia afuera. Las últimas conexiones van a ser estas. Y estas son las que me permiten calmarme y darle un significado a lo que ha sucedido. Entonces, si el niño no tiene esa parte del cerebro, tiene un cerebro incompleto. ¿Quién tiene esa parte? El adulto, la madre, el padre, el cuidador. Entonces es ese adulto el que tiene que calmar, el que tiene que darle el significado, el que tiene que nombrar, el que tiene que reconocer y organizar los estados. Y en esas interacciones aprendemos a confiar. Esas interacciones, las primeras, son corporales. Incluso la flexibilidad de adaptarme, que luego se convertirá en la flexibilidad mental, se empieza a desarrollar aquí. Lo que se requiere del cuidador es un intento continuado de captar la realidad de la mente del infante, del niño, que comprenda lo que está viviendo y que dé una respuesta adecuada a esa experiencia, a esa necesidad.
Y todo lo que está relacionado con la interacción lleva presente una hormona, la oxitocina, muy importante. Las investigaciones que se han hecho sobre la oxitocina nos dicen que a más oxitocina se relaja más la amígdala, que es el área del miedo y de la activación, que se activa el núcleo estriado, que es el que actúa a la hora de tomar decisiones y nos hace ser más decididos y audaces. Y muy importante el papel de la oxitocina sobre los efectos cognitivos. Cuando hay oxitocina, es decir, cuando hay interacción, cuando hay placer, cuando hay sintonía, hace que llevemos la atención a los aspectos positivos de la experiencia. Vamos a llevar la atención a lo positivo. Cuando estamos activados con alerta, cortisol, ¿a dónde llevamos la atención? A lo negativo. Cuando interactuamos, cambiamos, nos creamos. A mí me parece que la sonrisa es un reflejo muy bonito de cómo se produce el desarrollo infantil. En esas ecografías se ha visto cómo los fetos sonríen. ¿Saben que están sonriendo? No, es un reflejo involuntario. Están practicando una estrategia para cautivar al adulto, para enamorarnos, para engancharnos de ese bebé, ¿verdad? Entonces el bebé nace y sonríe, pero no sabe que sonríe y sonríe involuntariamente. ¿Y qué ocurre cuando un bebé sonríe? ¿Qué hacemos? Sonreímos. Y entonces el bebé que sonreía involuntariamente quiere sonreír voluntariamente para responder al adulto. Así que teníamos un bebé que sonreía sin saber que sonreía y termina sonriendo para establecer una relación. ¿Qué ocurre si nadie le sonríe a ese bebé? Que dejará de sonreír. Pero lo mismo ocurre con el llanto. ¿Cuántos de vuestros chicos lloran? Pocos, ¿verdad? Porque ¿qué aprendieron? Que no había nadie para atender su llanto. Así que dejaron de llorar. No saben que dejaron de sonreír y no saben que dejaron de llorar. Entonces, como decía, si hay placer y diversión en el cuidado, el mundo y la vida merecen la pena. Desde ahí experimento seguridad, voy a creer en mí, voy a sentir válido, querido y voy a llegar a creencias como que puedo conseguir las cosas. Y llega un momento que el bebé ya se mueve, ¿verdad? Antes de alcanzar la monopedestación, no generan mucho trabajo. Pero una vez que se mueve, ¿qué empezamos a hacer los adultos? Hay una palabra mágica. No, 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 ¿verdad? Muy importante el no, ¿eh? Porque con lo anterior se generan conexiones excitatorias, pero con el no se generan conexiones inhibitorias. Y las conexiones inhibitorias son muy importantes para que cuando no puedo conseguir algo o no debo tocar eso, me paro y no me sienta mal. Y cuando ocurre eso, aprendo a postergar el placer, manejo la frustración y confío. Entonces, el trauma temprano va a tener efectos y va a tener efectos sobre la organización del cerebro. Entonces, las conclusiones indican que en la primera infancia el abuso o el abandono producen cambios en la amígdala destinados a minimizar las respuestas de lucha o huida, porque lo más importante es el vínculo. Sugiere que ante una amenaza de abandono se activa de manera predominante la amígdala izquierda, porque desencadena respuestas de aproximación y de búsqueda, mientras que la amígdala derecha se activaría más ante el abuso, especialmente en la preadolescencia, desencadenando lucha y huida. Nos adaptamos a ese entorno. Entonces existe una reacción humana universal al estrés abrumador. Y cuando ocurre todo eso, se van a ir produciendo alteraciones en la regulación del afecto, alteraciones en la conciencia, en la autopercepción, en la relación con los demás,
en las creencias, somatización y alteraciones en los sistemas de significado. Entonces, cuando estamos con uno de estos niños, nosotros como adultos que tenemos el cerebro bien desarrollado, tenemos que intentar dar un significado a la conducta que acaba de tener y a la respuesta que ha tenido. Porque igual esa conducta que desde nuestra perspectiva es totalmente negativa, dentro de donde él se desarrolló tenía un valor y le permitió sobrevivir. Entonces necesitan de que alguien les mentalice para que les pueda llevar a otras respuestas que sean válidas con el entorno que tienen ahora. Cuando se tiene eso, se funciona como una fuente segura, suficientemente fuerte, suficientemente sensible, suficientemente cálido, suficientemente bueno. Y si eso no se ha tenido, entonces esos cuidadores o son débiles, no tienen fuerza o nos han atemorizado. Y luego habrá que reparar. Y habrá que reparar proveyendo lo que no se tuvo, proveyendo ese refugio, esa sintonía, ese organizar los estados, proveyendo también la exploración adecuada, la satisfacción. ¿Y eso qué va a hacer si se provee esto que no se tuvo? Pues va a facilitar que genere nuevas representaciones de mí y puedan aparecer creencias como soy válido y puedo confiar. Entonces, venimos preparados para apegarnos a los cuidadores. Y cuando estos cuidadores no nos pueden dar lo que necesitamos porque no están en el estado adecuado, hemos visto cómo esa gorila activaba el sistema de cuidados sin haber tenido modelo. Eso significa que cuando un humano no activa su sistema de cuidados es que algo no va bien. Perry, que se dedica al trauma, es un psicólogo americano, dice que la repetición es muy importante. No basta con hacer una interacción de estas una vez. Hay que repetir y repetir y repetir. Se requiere de cuidadores que tengan reflexión y empatía. Para Maturana, lo característico del ser humano es el lenguaje y la reflexión. Para él, los seres humanos somos los únicos seres vivos que podemos preguntarnos lo que hacemos. Es decir, que podemos reflexionar. Tal vez la reflexión es un don y una maldición humana, afirmaba con frecuencia. La reflexión abre el espacio de mirar cómo se hace lo que se está haciendo, unido a la mentalización, a mirar cómo se siente el otro y cómo se siente con mi respuesta. Necesitamos, los adultos que trabajamos con niños que vienen con mucho sufrimiento, necesitamos reflexión y empatía continuamente. ¿Por qué? Porque tenemos que poner voz a lo que nos dicen con el cuerpo, lo que no van a ser capaces de decirnos de forma explícita. ¿Verdad? Entonces, la investigación sobre el apego nos indica que la mente puede seguir desarrollándose si responde a las relaciones interpersonales a lo largo de toda la vida. ¿Qué necesitamos? Seguridad en la vinculación social, que nos lleva al apego seguro, que es colaborar y compartir, exploración y curiosidad. Entonces, una duda frecuente es, bueno, y todo esto no va a generar niños dependientes, ¿verdad? No genera elefantes dependientes, ni leones dependientes, ni osos dependientes. La dependencia implica la confianza en un otro competente que dará ayuda, cuidado y atención. Y en la primera etapa eso es fundamental. La meta inicial es que otra persona cubra nuestras necesidades, porque solos no las podemos cubrir. El apego seguro es un sentimiento interno de seguridad que no depende de la proximidad física de otra persona, sino de lo que me he ido transmitiendo, de estar ahí. Su meta final es sentirnos seguros para poder explorar y aprender. Entonces, reparar y reparentalización requiere capacidad mentalizadora y de reflexión. Cuidarme para cuidar, entorno físico, relacional. Atenderme, muy importante. El apego seguro nos permite pedir ayuda y confiar. Gracias.
tengo una duda, no la he estructurado bien, pero cuando durante la gestación hay cambios en el cerebro, me imagino yo, ¿no?, que la madre se prepara para ser madre, ¿no? O sea, para cuidados, qué sé yo. Los cambios están pensados para que la madre se prepare para ser madre, sí. ¿Qué pasa cuando nosotras en las casas hogar y estamos buscando a perfiles de cuidadoras, digamos, para niñas pequeñitas? Contratamos a mujeres que nunca han sido madres, que a lo mejor son juguetonas, ¿no? Ellas van a tener un tiempo para desarrollar estos cambios, pero ese desarrollo, ¿no?, más bien ese tiempo mientras desarrollan esas capacidades, afecta también a los niños, porque finalmente son 9 meses de gestación, ¿no? O sea, es un tiempo de preparación, digamos, largo. Y mi preocupación es lanzarlas al ruedo así, ¿no será más inconveniente? Bueno, el cerebro femenino se prepara para la dura tarea de la crianza, ¿no? Es decir, gran parte de esos cambios que van producidos en el cerebro están pensados para que tengas una preferencia sobre tu bebé respecto a los otros. Es decir, para que cuides de manera muy específica a ese que es tu cría, que lleva tu carga genética. También la agresividad para defender, ¿no? Y que seamos más sociables para buscar ayuda y apoyo. Por otro lado, lo mismo que se ha visto con los padres que no sufren esos cambios durante la gestación, en la medida que se implican en los cuidados, su cerebro va cambiando. Aumentan las áreas de lo que se ha llamado la red de cuidado, aumentan las conexiones. Y las mujeres que no han sido madres, también les aumenta esa red. Y lo importante, tanto en las madres que pasan por una gestación, ¿no?, como las madres que no hayan pasado por una gestación, o los padres que no hayan pasado por una gestación, que desde luego no pasan por la gestación, o los educadores, es sobre todo que desarrollen esa capacidad mentalizadora y de reflexión. Entonces, una mujer que no haya sido madre puede ser una muy buena educadora si ya cuenta con esa capacidad mentalizadora y de reflexión. Entonces, en su evaluación para ingresar a ser cuidadora, sí, tendríamos que evaluar esas dos cosas. Eso sí que es importante evaluarlo. Okay. Mentalizar, ser capaz de de ver qué emociones están sintiendo esos niños, qué emociones están viviendo, poder ponerles nombre a esas emociones y recursos para hacer algo para sacarlos de ahí. Eso es lo más importante. De nada. Buenos días. Yo respondiendo un poco a la primera aportación de mi compañera, yo no soy mamá, pero trabajo con niñas y adolescentes, y algo que me ha servido un montón y me sentí muy contenta de que lo comentara aquí, es que comentó acerca de Donald Winnicott. Él tiene un libro que se llama Procesos de Maduración y Ambiente Facilitador. También cabe destacar que Winnicott trabajó con niños en situación vulnerable, en niños que vivieron un periodo de guerra y se quedaron desamparados. Entonces creo que ese es un libro que ha servido mucho, y otro de ellos es La teoría del apego de Bowlby, que también comentaron aquí. Entonces creo que a lo mejor sí está esta parte evolutiva donde puedes desarrollar como esta sensibilidad, pero también adentrarte un poquito en las teorías te ayuda un montón. Y bueno, espero que esto pueda ayudar. Gracias. Sí, así es. Es decir, la capacidad de cuidar es innata, ¿no? Cuando yo exponía las investigaciones, sobre todo la idea era poner el acento en cómo toda la naturaleza se prepara para que cuidemos adecuadamente. Eso significa que el cuidado es muy importante. Y que cuando eso no se produce y surge espontáneamente es porque algo está pasando que no lo permite. Miedo, falta de seguridad, enfermedades, adicciones, ¿no? Si no, eso sale solo.
Gracias. Hola Cristina, muchas gracias por tu ponencia espectacular. Nosotros somos Fundación Devis, trabajamos en Costa Rica, en San José, zonas de alta vulnerabilidad social. Tenemos 5 centros infantiles de niños de 0 a 6 años. Trabajamos desde la filosofía Reggio Emilia. Estoy como poniendo un poquitito el contexto para la pregunta que viene ahora. Son prácticamente 850 niños que gracias a poder estar en nuestros centros, las madres pueden trabajar, pueden ser autónomas financieramente y salir un poco de los ciclos de violencia en los que están. Dicho esto, tenemos niños. Primero trabajamos con el PANI, que es digamos, el ente regulador de la niñez en Costa Rica, que es muy exigente en cuanto a la parte física. Tenemos limitaciones en cuanto al acercamiento físico hacia los niños, obviamente con una intención de protección, pero para la parte vinculante es todo un reto, porque me encanta el énfasis que has hecho a la mirada, porque eso nos facilita mucho, ¿verdad? Como una mirada con ternura a lo mejor es mucho más potente que en nuestro caso, que no podemos acariciar o abrazar como nos gustaría. Entonces, por un lado está el reto físico y qué sugerencias nos puedes dar, y por otro lado tenemos muchos niños con síndrome de abstinencia, es decir, como pasan con el celular desde las 5 de la mañana que levantan hasta las 7 que entran en nuestros centros y desde las 6 que se van hasta las 11 de la noche que se acuestan, que por supuesto tienen ritmos de sueño insuficientes, vienen a nuestros centros con síntomas de síndrome de abstinencia digital. Entonces, su estado ya de por sí, aparte de la vulnerabilidad familiar, traumática, por muchísima contextualización de pobreza, inmigración, además tenemos este estado adictivo que complica mucho más llegar a ese corazón, ¿no? Entonces, sé que es hipercomplejo, pero ¿qué nos sugieres así a bote pronto en esas dos líneas, ¿no? En la parte física y la parte de adicción digital? Bueno, en la parte de adicción yo creo que es muy importante darles información a las madres, a las familias, ¿verdad?, de lo que supone tener uso de pantallas en un desarrollo muy temprano. Es decir, cada vez hay más investigaciones que nos hablan de los daños de las pantallas a muchos niveles. A nivel visual, no desarrollan una buena acomodación visual, desde luego regulación emocional cero, aprenden a tener la mente de trabajo continuamente ocupada y les lleva a problemas atencionales, eligen solamente los contenidos que les gustan, esto no me lo paso, esto tampoco me lo paso, con lo cual tolerancia a la frustración cero cuando luego se interrelacionan con iguales. Es decir, hay que darles información, ¿verdad? Y cuando hablamos de contextos desfavorecidos, el decir que justamente la interacción cara a cara, el vínculo, lo que promueve es que sus hijos puedan tener y puedan salir y que tengan accesos a niveles económicos mejores, eso suele ser algo que motiva mucho, ¿no? Pero creo que es muy importante dar información a las familias, incluso que haya un compromiso. Claro, si nada más levantarte ya estás con el móvil 2 horas. Y eres encima un niño muy pequeño, pues hay un montón de oportunidades perdidas, ¿verdad? El sistema nervioso se va crispando, el sistema nervioso está cansado, se desbordan muchísimo más y tratar con ellos es mucho más difícil. Claro, todo es mucho más complicado. Respecto a la falta de contacto, bueno, tú misma lo has dicho, la mirada es muy importante. La mirada, no solo la mirada, la entonación de la voz, cómo modulamos la voz, forma parte también de las conductas de apego. Cuando hablamos a un bebé, todos nos dirigimos a ellos de una forma muy concreta, ¿verdad? Hacemos como la entonación melodiosa, más musical. Y con los niños en realidad también, hacer una voz que sea atractiva, que lleve a la calma, a la apertura de la escucha, porque si vamos gritando, la escucha del niño se cierra. Entonces, ya que no contéis con el contacto, pues las otras vías sensoriales. Y también mover las manos, porque aunque no se toque,
estamos preparados para llevar la atención a las manos, ¿no? Entonces, cuando habléis con ellos, movilizar las manos es una forma de captar también su atención. ¿Sí? Hola. Hola. Mi nombre es Gabriela y yo trabajo para Casa Costa Rica y me parece súper valioso, obviamente, todos los procesos de vinculación, ¿verdad?, que se pueden hacer en el cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces creo que quería preguntarle, ¿verdad?, para usted, ¿cuál es la importancia del cuidado basado en familia en los procesos de vinculación, ¿verdad?, de los niños, niñas y adolescentes, cuando ya sus niños perdieron a ese cuidador o cuidadora primaria? Bueno, si lo han perdido, no cabe duda de que hay una herida de trauma, han vivido la experiencia de trauma de abandono. Pero también se puede reparar, como hemos visto en algunos de los dibujos. Y para que se repare va a ser muy importante la interacción con el adulto y que ese adulto tenga esa capacidad de mentalizar. Lo primero que va a tener que mentalizar es darse cuenta de la historia que ha tenido ese niño y que esa historia hace que tenga unas características propias, particulares y que va a ser diferente a la de un niño que no ha pasado por ahí. Entonces, que muchas cosas que el adulto damos por esto debería ser capaz de hacerlo o tendría que ser capaz de controlarse, pues igual no puede y no sabe, porque le falta, ha habido menos experiencias de regulación, su prefrontal, que es inmaduro por edad, aún por falta de experiencias, aún es más inmaduro y va a tener una mayor dificultad para frenar, para parar. Le dices para y no, para allá, no aquí, ¿no? Porque no tiene esa capacidad. No es que no lo quiera hacer, le decimos, es que es desafiante. No es que sea desafiante, es que no puede. Si a un coche se le rompen los frenos, le decimos, no frena porque no quiere. No, ¿verdad? Sino porque le falta la frenada. Bueno, pues a los niños les falta la frenada en general, pero si ha habido experiencias adversas, aún muchísimo más. Luego nos encontramos con otros niños que están así. No es que les falte la frenada, es que están colapsados, porque su malestar ha sido mucho mayor y han terminado congelados. Cuando estos niños salen de ese estado, cuando empiezan a sentir seguridad y salen de ahí, van a ir a la hiperactivación y ahí tampoco van a ser capaces de frenar. Y después de la hiperactivación es cuando va la conexión, conecto y permito que el cerebro del adulto me calme y entonces yo me calmo. Pero es un proceso. Entonces, bueno, pues hace falta esa mente mentalizadora del adulto, que lee la mente del niño, ¿no? Muy importante. ¿Sí? Hola, buenos días, también Costa Rica. Seguimos. Quería preguntarle en relación con lo que preguntaba la otra compañera sobre la selección de personal y si existen, o si usted nos podría recomendar, si no es ahora, quizás más a futuro, instrumentos de entrevistas u otras pruebas que nos ayuden a seleccionar en nuestras organizaciones personal que tienen las capacidades que usted estaba describiendo. O eventualmente, ¿qué tipo de, si no son instrumentos estandarizados, si existen algunas situaciones en las cuales podríamos poner un candidato dentro del aula y qué tipo de ejercicios o qué tipo de instrucciones podríamos darle para medir algunos de los aspectos importantes para seleccionar, que es una de las grandes dificultades, claro, y cosa muy necesaria en nuestras organizaciones. Gracias. Sí que hay pruebas estandarizadas para hacer una selección respecto a las habilidades de cuidado. Algunas están pensadas para familias adoptivas o acogedoras, ¿no?, que se les pasa a esas futuras familias acogedoras para ver si cumplen con requisitos de capacidad parental. Y luego también hay otras pruebas pensadas para educadores. Yo puedo mandar algunas de las pruebas estandarizadas de España para que os las pasen, pero tendrá que ser cuando vuelva a mi país, ¿eh? Sí. ¿Sí? Ay, Cristina, yo te quería preguntar. Sí. A mí me preocupa, bueno, estoy encantada con tu plática, las imágenes han sido completamente reveladoras,
Pero tengo una preocupación muy grande porque en México y en el mundo vemos una gran cantidad de abuso sexual en niños, en bebés, tanto en la familia como en las instituciones, sean instituciones civiles o religiosas. Ha habido un incremento, quizá una visualización mayor de esta violencia. La charla me encanta, yo soy mamá y soy abuela, ¿no? Y me identifico perfectamente con esas imágenes de ternura. Sin embargo, me preocupan también en situaciones en donde las o los cuidadores ejercitan esas mismas acciones, pero con otros motivos personales. Entonces, ¿cuál sería ese límite en una institución, en una casa, para decir hasta aquí? En Estados Unidos, por ejemplo, no se puede tocar a los niños en ningún contexto, como nos decían nuestras compañeras de Costa Rica, ¿no? Aquí en México no existe todavía esa limitante y todavía existen esos cuartos donde está la psicóloga encerrada a puerta cerrada y no existen ventanas, ¿no? Preocupante también. Entonces, psicólogas o maestras o educadoras o cuidadoras, ¿cuál es el límite? ¿Cómo manejar esto en una institución? Porque la verdad sí es muy preocupante. A ver, es muy difícil. Yo creo, por otro lado, se sabe que el evitar el contacto no hace que desaparezca el abuso sexual, ¿no? Y el contacto forma parte de la interacción y de la comunicación. A mí me parece que sería importante educar a estos niños, darles información de su cuerpo es tuyo, tienes que poner límites, el afecto no es que te toque el cuerpo, sino el afecto es cuando alguien se está interesando por lo que ocurre dentro de ti, no en lo que ocurre fuera de ti, en tu cuerpo, ¿verdad? Y no te va a utilizar para que él se sienta bien, sino lo que quiere es que tú te sientas bien. Hay que darles educación a los niños y luego hay que hacer una buena selección. Claro, eso es muy importante. Pero el abuso sexual, pues sí, es una lacra que tenemos. Socialmente es una lacra que tenemos, ¿no? La pornografía no ayuda a nada. La pornografía está muy extendida y se está convirtiendo en el educador sexual de nuestros jóvenes. Y ese también es un problema. Mi pregunta va en torno a que si es decir, un cerebro, un sistema nervioso que se desarrolla en un entorno amplio, rico de experiencias, etcétera, es lo que ha posibilitado el desarrollo del lóbulo frontal, de la corteza superior, etcétera, a diferencia de otras especies. Si esto representa una ventaja como especie, pero al mismo tiempo supone otra serie de riesgos y de situaciones a los que puede estar expuesto el desarrollo del cerebro humano, y por eso la importancia de cuidar el entorno, precisamente para poder lograr completar este desarrollo del sistema nervioso humano. ¿Es así? Es decir, ese hecho de que el sistema nervioso humano se tenga que desarrollar con experiencias del mundo exterior, ¿es lo que ha posibilitado esta existencia de un lóbulo frontal, de otras capacidades? Bueno, somos el resultado de toda la historia filogenética de las especies, ¿verdad? Y en un momento dado nos ponemos de pie. Dicen que el poner de pie nos permitió liberar las manos y mirar de una forma especial y también hacer mucha más conexión social. Y eso hizo que tuviéramos que sacrificar la forma de nacer, es decir, al ponernos de pie se estrechan las caderas y el cerebro tiene que nacer inmaduro. Entonces se produce o se va a dar lo que se llama la esogestación, ¿no? Nos terminamos de gestar fuera del útero. Claro, hace que seamos muy vulnerables hasta que terminamos de desarrollarnos. Cada vez se retrasa más la edad. Cuando yo estudiaba se decía en torno a los 20, luego a los 25, luego a los 30, ¿verdad? Que el cerebro no termina de madurar. Es decir, parece que necesitamos mucho tiempo hasta que nuestro cerebro termina de madurar del todo. Bueno, las áreas frontales son las que nos dan las características más humanas. Precisamente todo lo que está relacionado con la empatía y sentir al otro, la capacidad de calmarnos,
la capacidad de hacer esquemas mentales del otro, todo eso forma parte del lóbulo frontal. Hay autores como Daniel Siegel que dice que nuestro potencial aún no se ha llegado a desarrollar, porque aún no hemos tenido como humanidad suficientemente tiempo de seguridad, sin guerras, para que nos desarrollemos plenamente, ¿no? Esperemos que eso en algún momento se llegue a dar. Cada una de las 40 organizaciones o más que estamos aquí, tenemos con las niñas, niños y adolescentes de México, de Costa Rica y del mundo entero. No podemos no tener este apego, esta ternura, esto con nuestros niños. Muchísimas gracias por esta ponencia. Sé que todos tienen muchísimas dudas. Va a estar Cristina, aprovechen los espacios de coffee break para acercarse, porque todavía tenemos grandes ponentes que nos seguirán abriendo estos ojos. Y queremos agradecerte con este corazón. Gracias.